¿Qué tal y bienvenido a este nuevo capítulo de El Agrónomo Podcast? Tenemos capítulo en español, un capítulo que me demoré un poquito en editar porque tengo algunos problemillas por ahí, pero ya estamos de vuelta. Eso es lo más importante, con un nuevo capítulo para que ustedes se entretengan, aprendan y conozcan más de agricultura, sobre todo por la historia que traigo hoy día, un invitado muy especial que obviamente todos estos descubrimientos que uno hace en Instagram, este a mí me llamó mucho la atención desde el día uno por cosas características de Andrés Champi, que es mi invitado el día de hoy. Él hace ganadería regenerativa, perdón, en el sur de Chile. Y es característico porque usa un sombrero todo el tiempo. Entonces eso también llama la atención. Y en su perfil de Instagram, Reinhard Futrono, ahí pueden ustedes seguir todo lo que él va contando día a día de su tema con la ganadería, con sus gallinas, la venta de huevos y todo su proyecto en general. Hicimos un recorrido de toda la historia de él, desde que partió prácticamente como ingeniero forestal y después cómo se fue desenvolviendo hasta llegar, obviamente, hoy día en lo que está metido, que es la agricultura regenerativa y la ganadería específicamente. Un capítulo bien entretenido que, desgraciadamente, lo voy a comentar al tiro, pero al final del capítulo también voy a dar otra pequeña explicación. Es un capítulo extenso, como pueden ver, muy entretenido, conversamos de muchas cosas, pero al final eh, técnicamente algo pasó y está medio cortado, pero cuando escuchen todo el capítulo, esa explicación se las voy a dejar al final, para que estén obligados a ir y escuchar el capítulo de Andrés, porque es muy entretenido, y eso me va a abrir paso para otras cosas que obviamente tienen que ir al final del capítulo, escucharlo y ahí se van a enterar. Así que, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Andrés. Espero que disfruten este capítulo. Y obviamente no se olviden de compartirlo, darle like, recomendárselo a alguien, etiquetar a tu amigo que necesita este capítulo porque a lo mejor se quiere meter en agricultura regenerativa o ganadería regenerativa. Y Andrés es un buen punto de partida para hacer preguntas. Así que eso, los dejo con Andrés y que disfruten el capítulo. Ya, parece que ahí sí, ¿o no? Tener una internet De más hecho, te veo un estable. poquito mejor en la imagen, así que es perfecto. Sí, mira, hay un haz de luz aquí, voy a apagar una luz a ver si se elimina Ya, eso. perfecto. Ya, justo llegó una persona a última Sí, hora. no hay problema. Ahí sí, Ya, perfecto. ya. ¿Estáis colocando el internet de tu celular al computador, algo así? Sí, eso hice. ¿Podéis colocarle no molestar en el celular solamente para que en la mitad, si alguien te llama, no se vuelva a cortar? Si es posible, o si Ya, no es posible, da sí, lo voy a mismo. hacer eso. Listo. Ya. Eres todo mío ahora, Andrés. Sí, estamos listos. No, no hay problema. Oye, ¿cómo te trata el verano por allá? Bien, puta, ha sido un verano bastante bueno porque ha llovido bastante. Entonces, para los que somos ganaderos es una bendición. Hay bastante pasto verde, abundancia. Y, Qué rico, qué y no ha bueno. sido un verano seco, con escasez hídrica. ¿Qué tan al sur estás Sí, tú? Bueno, bastante bueno. Futrono, ¿en qué región de Chile está? En los ríos, en Valdivia. Ah, ya, bien abajo. Buenísimo. Sí, Perfecto. Bueno, Andrés, te cuento un poco este programa que empecé este año. Creo que lo he dicho en todos los programas. Lo procrastiné por 4 años y por fin ahora ya me decidí a tomarlo en serio, a invitar gente. Obviamente estoy un poquito equipado, hay programas que me ayudan a hacer después la edición más fácil. Y el objetivo del programa es conocer gente como tú que comparte su día a día en Instagram o en redes sociales y siempre detrás del perfil hay una persona que tiene una historia. Y a mí, desde que te empecé a seguir y te vi, siempre la pregunta es, ¿cuál es la historia detrás de Andrés? De partida, primero no sabía que te llamabas Andrés. Creía que Reinhardt era tu sí. apellido y bueno, ahora para allá va el tema del programa, que la gente también que puede que tenga la misma duda ya va a poder conocer cuál es tu nombre. Me da la impresión que tu apellido es medio italiano, ¿no? Porque es Ciampi o Ciampi, no sé cómo lo pronuncian. Champi, sí, italiano 100%. Ya, perfecto. ¿Tu familia italiana que fue para el sur o cuál es la Mi historia ahí? papá. ¿Tu papá? No, mi papá italiano nació en Italia y mi abuelo, después de la guerra, la pobreza y la escasez tremenda que hay en Italia, inmigró el 48 y se vino a Chile, al sur, a Santiago. Y Perfecto. empezaron en Valparaíso. Es enólogo, trabajó toda su vida, logró trabajar en la viña Canepa,
Fue uno de los que formó la Viña Canepa y bueno, se jubiló ahí hasta el final. Ah, buenísimo, sí. Me suena harto Canepa. De Mm. hecho, lo más probable es que he tomado algunos sus vinos en alguna ocasión. El, Pero me está diciendo el tú, finísimo Canepa, uno de los más conocidos. sí, tu papá era el enólogo, para entenderlo bien, ¿cierto? O No, mi tu abuelo, abuelo, perfecto. Que su nombre es mi Reinhardt, o abuelo, ese es mi su abuelo. apellido. No, pues nada que ver, pues. No, no, el Reinhardt viene de la línea materna, porque mi viejo después se vino a estudiar a Valdivia, Ya, entró a la Universidad Austral y acá en Valdivia conoció a mi mamá, y mi mamá es de descendientes alemanes, mi abuelo que se llamaba Reinaldo en realidad, pero como era descendiente de alemanes, toda la vida le dijeron Reinhardt. Entonces Reinhardt es Reinaldo en alemán y claro, el campo y todas las tierras que nosotros tenemos acá es gracias a la obra y el trabajo que él hizo hace 70 años. perfecto. Entonces el proyecto, el proyecto en sí le pusimos su nombre, ese que está ahí, en honor a él. En el fondo, para honrar su memoria y su legado, lo empezamos a trabajar acá. Buenísimo, ya, perfecto. Entonces, por eso tu apellido, el primero es Ciampi, que es el italiano, y el segundo, obviamente, no lo sé pronunciar y no quiero ofender a nadie, suena como alemán, así que, Sí, ya, y tú, sí, es Schewitz, pero es una historia de una Alemania que ya no existe, porque mis ancestros Schewitz vinieron de lo que ahora es Polonia. ah, Alguna perfecto. vez era Prusia, en 1850, entonces ese país ya no existe. Y me imagino que también emigraron en su momento cuando estaba la guerra y todos los problemas que hubieron en Europa después de la segunda, ¿no? No, no, ellos migraron en 1853, por ahí. También por problemas políticos y también, bueno, por necesidades personales migraron. Hay una historia ahí, hay una página donde tú puedes encontrar la historia de casi todos los ancestros que llegaron en esa época a Chile y la del ancestro que llegó en esos años eran tres hermanos y me parece mucho que el que era ancestro mío vino con el corazón roto, tuvo un problema amoroso y dejó todo atrás y se vino a Chile. Mira, mira qué Por ahí viene la interesante. historia. Sí, Oye, ¿cuál es esa sí. página web? Yo ni la cacho. Puta, es que no me sé el nombre de la página, Por pero último, hay una después página que la crearon googleo. los descendientes alemanes. Sí, y es súper completa. Es increíble toda la información que se ha recopilado a través de los años de la historia de todos los descendientes de los colonos alemanes. Ah, buenísimo, qué perfecto, qué entretenido esa cuestión, Mm, porque al final, cuando llega un tipo mm. como yo a hacerte esas preguntas, no te pillo, sino que al contrario, me entero de esta historia bien fascinante, sobre todo el del corazón roto, ese Sí, es muy interesante. Oye, André, sí. ya, perfecto. Futrono, obviamente, tu abuelo partió el campo, pero tú eres ingeniero forestal. Cuéntame cómo fue, obviamente estuve revisando un poco tus videos de charlas que has dado y una de ellas mencionaba que tú te dedicabas a otra cosa y que después tomaste el campo, si no me equivoco, te dedicabas al tema de la conservación con los cóndores andinos o me adelanté mucho en tu historia. Claro, eso bien adelantado. Pues claro, yo estudié ingeniería forestal en la Austral, siempre ligado por el cariño y el amor que le tengo a la naturaleza, sobre todo a los bosques. Me encanta recorrer los bosques y pucha, yo creo que estudié ingeniería forestal porque fue la única carrera ligada a lo que a mí me gustaba hacer, que era en el fondo estar en la naturaleza. Y se me hizo bastante, no fácil, pero fue bastante ameno estudiarla. Pero la verdad es que nunca la ejercí, Ya, porque la profesión en sí del ingeniero forestal, pucha, si tú no entras a la industria forestal a trabajar dentro de una empresa forestal grande, el área como de independiente es hacer planes de manejo forestal y asesorar a privados en el manejo. Y para mí esa era la parte más aburrida de la carrera. ya, perfecto, sí. Entonces, O sea, eso te iba a eh, preguntar, si está ligado a que el que estudia forestal en el sur de partida tiene que entrar al tiro a una de las forestales grandes para poder tener o un buen trabajo, hacer contacto y todo el tema. Porque lo de la conservación, ¿lo claro, pagan? O sea, ¿hay gente preocupada de que paga estas consultorías o no? En realidad no. que el nicho del ingeniero forestal ya no existe, para ser sincero. La carrera, de hecho, ya no existe en la Austral. Ah, mira, Entonces ha ido desapareciendo y prácticamente el ingeniero forestal hoy día está dedicado a generar planes de manejo
y entregarle herramientas a los propietarios de bosque nativo para explotar su bosque nativo de forma razonable, Ya, sustentable. perfecto. Y la cantidad de bosque que hay en Chile para ser manejado en relación a la cantidad de manejo que se usa, que se hace, es muy dispar. Hay mucho bosque y muy poco manejo. Entonces, se andan todos peloteando los forestales. Entonces no hay como que una necesidad sedienta de chuta, ¿sabes qué? Contratemos a ingenieros porque nos hacen falta. El mercado tiene muchos hoy día y la mayoría, yo creo, se han dedicado al final a hacer otras cosas, como yo, que me metí A la a hacer otra cosa ganadería. nada que ver, ¿Y cuáles serían estos manejos de a la conservación que ganadería, se sí. hacen en un bosque? Yo ahí sí que no sé nada. Es que el bosque nativo igual está bien ligado a lo que yo hago en ganadería. El bosque nativo en Chile es un recurso que los campesinos, que son los dueños de los bosques en general, lo usan como una alcancía. Ya, Entonces, cuando tienen necesidades urgentes de dinero, recurren al bosque y cortan árboles, porque es una forma rápida de hacer caja. Tú cortáis, hacís leña y vendís y listo. ya, pero es la leña la que se Entonces, vende, no es, el no bosque, es para hacer mesa o silla, cosas así. claro, o sea, se puede hacer madera, pero te lo estoy resumiendo así de una Ya, forma bien gráfica, como qué es lo que ha pasado con el bosque nativo. Entonces, el hecho de que siempre esté ahí disponible, tú vas, cortas uno, dos, tres, cuatro árboles, vendes 30, 40 metros de leña, cinco trozos, porque tienes una urgencia. ya, Entonces, eso ha hecho con el tiempo de que el bosque se ha ido degradando sustancialmente, muchísimo. O sea, la degradación del bosque nativo es porque siempre cuando uno va a buscar algo que es de necesidad inmediata, va a sacar siempre lo mejor. exacto. Y va quedando lo peor. Entonces, esa es el floreo que se llama, que se ha hecho por muchos años. Es una costumbre que está arraigada en el campo y que, ucha, yo no puedo culparlo, porque si tenéis que parar la Exacto. olla, tenéis la obligación de hacerlo. ¿Cachai? Entonces, sobre todo en zonas rurales donde, no sé, pues hay harta pobreza y hay gente que tiene 30, 40, 50 hectáreas, el floreo está a la orden del día. Entonces, el ingeniero forestal lo que viene a hacer en el fondo es a ordenar el manejo para que esa misma necesidad que tienen las personas se ordene a través de un plan que puede ser, no sé, pues tú lo puedes proyectar a 60 Ya, años, tú puedes empezar a hacer manejos que lo empiezas ahora, sacas madera, después en 5 años más sacas de nuevo en otra parte y vas ordenando el campo, cosa que después de 60 años, que parece que es harto tiempo, pero para un bosque no es para nada, los árboles no es tanto. vuelve, no es nada, vuelves al punto de inicio y tienes un bosque súper saludable de árboles sanos, con buenas aptitudes forestales y que tiene tú puedes cosechar buena madera, o sea, no Exacto. sacas solo leña. Entonces, y bueno, y después está el otro gran desafío que tiene la industria forestal chilena es que la comercialización de la madera nativa es jodísima, es muy jodida, porque el producto forestal que uno piensa que va a salir de un bosque está muy lejano a lo que realmente sale. O sea, ¿qué significa eso? Que tú tienes un bosque nativo y dices, uy, pucha, tiene harta plata, pero después vas a buscar los recursos que tú quieres sacar y resulta que tiene, no sé, pues tiene tres especies y no son ninguna de las tres especies te las están pidiendo en ese momento. Por ejemplo, Mm, te piden, no sé, pues roble, que es la más consumida, y tú tienes olivillo, tepa y coihue. perfecto. Entonces, chuta, no, pues no tengo coihue, o sea, no tengo roble. Entonces, ¿qué hago con estas otras? Pues no, pues tienes que buscarles negocio. Y ahí empieza el deseo de que no hay una red de comercialización robusta que te permita tener, oye, tengo aquí una oferta, tengo esta disponibilidad de madera, ¿quién quiere venir a comprarme? ¿Y por qué Y ahí, pasa eso? pucha, hay Porque, hartos desafíos ¿y ahí. ese desafío en qué se va? Porque, ¿por qué pasa eso? ¿Porque el que hace muebles no ocupa esa madera o porque es mala para hacer papel? Porque la madera nativa, a diferencia del pino, es una madera que tiene múltiples condiciones de crecimiento distintas. A diferencia del pino que tú plantas a una densidad y crecen todos Ya, parejitos, van creciendo todos juntos, a la misma edad viene la época cosecha y cortas todo. El bosque nativo tiene distintas especies de distinta calidad, de distinta edad y en distintas condiciones de crecimiento, de lado, de para arriba, para atrás, con pudrición, sin ujú, pudrición.
Entonces, cuando viene una persona que quiere hacer un mueble, compra, no sé, pues 5 tablones de una madera y resulta que los 5 tablones reaccionan distinto al secado, porque Ah, tienen un perfecto. crecimiento distinto. Entonces, es un tema de cómo la madera va creciendo dentro del tronco. Ujú. La madera después cuando tú la secas reacciona a ese proceso. Y si es que el árbol está chueco, la madera que está a este lado del árbol reacciona de una forma a la que está a este otro lado del árbol. En cambio, el pino crece derechito, con anillos parejos, bien podado, entonces es muy predecible el Ah, pino. mira, qué interesante, no tenía idea de Mm. esto. Me estoy educando al 100%. Bueno, eso yo lo aprendí haciéndolo, o sea, hay muchas cosas que no se saben y después cuando a mí me toca construir, no sé, a mí me encanta la mueblería y te ponía a hacer muebles y después que tenía el mueble en la casa veis que, pucha, la puerta se quedó toda chueca después de una semana. ¿Y qué le pasó? Si estaba seca la madera. No, no estaba Ah, tan seca. chuta, mira. Oye, pero me imagino que la gente, bueno, aquí vamos a hablar un poco del tema cultural, porque si yo ya, digamos, soy una persona del campo, que tengo mis 40 hectáreas, voy, saco porque necesito, pero esa persona, o yo en este caso, estoy dispuesto a aprender, he aprendido culturalmente a que tengo que hacer estos manejos del bosque, o pasa mucho que la gente corta, se olvida y después va y vuelve a cortar y no están haciendo esto de regenerar la madera o plantar nuevos arbolitos. ¿Cómo pasa eso culturalmente? Mira, la CONAF ha hecho un trabajo muy importante en inculcar la cultura del manejo y es bastante eh, profundo el trabajo que han hecho ya, no solamente porque hay sanciones grandes si es que te pillan cortando madera, o sea, son penas, duele cortar madera de forma ilegal porque te pasan multas altísimas. Eh, y también es porque tienen una red de consultores que están ligados a las municipalidades que es bastante extensa. Entonces, a nivel de pequeños propietarios hay bastante como que conciencia de que ellos no pueden meterse al bosque sin la presencia de un ingeniero forestal que los venga a consultar. Ya, Entonces, en el último tiempo, yo creo que eso está ya, cambiando. perfecto. Ya, Hay hay más bastante regulación, la gente tiene más mayor, conciencia, porque más que sí, conciencia cultural sí. a regenerar es el miedo a la multa, yo creo, ¿no? Es el miedo a la multa y sobre todo porque hoy día las leyes han cambiado muchísimo por el tema de robo de madera. Entonces, el que es dueño de camión y va a sacarla, quiere comercializar ese producto, si tiene un origen ilegal, el tipo puede perder el camión y puede perder su libertad porque lo pillaron transitando con una madera que su origen es de dudosa procedencia. Entonces se cortó la distribución. Ya, ¿Ya? O sea, perfecto. si tú no tienes guías de explotación, muy pocas personas se van a exponer a sacar madera de tu campo si tú no tienes los papeles al día. ¿Ya? Entonces, por ese lado está bastante bien. Y bueno, igual, ¿cómo se dice? Echa la regla, Echa echa la la trampa. trampa. Eh, hay harta gente que igual le pilla la quinta pata al gato, Se arriesgan de pero es alguna manera, po. mucho menos. Sí, se arriesgan, pero ya es mucho menos y hay harta conciencia de parte de los dueños de bosques que no pueden ir y cortar todo el bosque. Sí. Ya, o sea, eso yo creo que hace 15 años todavía existía bastante. Hoy día existe, pero es mucho más Ya, reducido. qué bueno escuchar porque al final sí, pues la idea es que no Mm. agoten el recurso tan rápido porque al final tienen que pensar en las futuras generaciones y más que si lo usan para parar la olla, de alguna manera no Sí, podéis matar a la gallina de los huevos de oro, po. claro. Oye, André, eso fue, me imagino, pasando después del tema, terminaste en la U y quiero saber esta parte del cóndor andino, ¿cómo llegaste a trabajar con el cóndor andino, siendo que estudiaste ingeniería forestal? ¿Cómo te fuiste para allá? Claro, yo salí de la universidad y me fui a trabajar, o sea, me fui a una reserva forestal en la cordillera Curarrehue, bien metido adentro, y ahí tuve, yo creo que fueron como 6 años más o menos, un trabajo bien como, o sea, más que un trabajo era como amor al arte, porque era estar ahí resguardando una reserva forestal y aprendiendo del bosque en el fondo. Y con el tiempo me fui ligando a una fundación que se dedica a la conservación del cóndor andino. Porque yo iba a Santiago, la fundación es dueña de esa Ya, propiedad y tenía un contacto en Santiago con el Centro de Aves Rapaces. Entonces, como que era
no sé, pues iba a Santiago y aprovechaba de ir a conocer este centro de aves rapaces que es extraordinario, que está en Talagante, donde ellos rehabilitaban aves rapaces, cóndores, águilas, de todo tipo. Ese centro de recuperación de aves rapaces lo maneja Jürgen Rothman y Eduardo Pavés, que son dos nombres bien importantes en la conservación en Chile. Jürgen Rothman es un caballero de estar cumpliendo 80 años ahora, Wow. y él fue uno de los fundadores de la CODEF y es una persona con bastante renombre en la conservación en Chile. Entonces, él le pasó una parte de su propiedad en Talagante a Eduardo Pavés para que tuviera un lugar donde pudieran cuidar águilas y cóndor, y la cosa empezó a crecer como de forma natural hasta que se transformó en una organización que se dedica a la conservación y a la protección del cóndor y de las aves rapaces chilenas. Buenísimo. Entonces, me acuerdo yo me inscribí, lo fui a apoyar en 2 liberaciones de cóndor ¿cómo se llama? Hierba Loca. Entonces llevaban los cóndores que ellos habían criado en cautiverio y que no habían tenido contacto humano, entonces, y otro que había caído, no sé, lo habían pillado en alguna parte. Entonces eran 3 cóndores que los llevaron a Talagante, estuvieron, o sea, a Hierba Loca, estuvieron en una jaula como por, no sé, 2 meses hasta que se adecuaron al espacio, los liberaron, y el seguimiento de esos cóndores me tocó hacerlo a mí con otras personas, y ahí estábamos con unas radios, viendo dónde estaban, con larga vista. Estuvimos como casi, no sé, 2 Wow, semanas harto metidos en la rato, cordillera viendo que no les pasara nada. Porque me imagino que si vienen del cautiverio, Y cómo se adaptan a esta nueva zona? O sea, para ellos eso es nuevo, ¿no? claro, pues súper nuevo. Y es interesante porque el objetivo era ver que, bueno, era observarlo, porque había que ver que estuvieran bien, ver que se alimentaran. Les habíamos dejado unas cabras, unos chivos muertos ahí para que comieran, y tratar de no interferir, si era bien complicado porque era solo mirar. Y en esa observación, si es que venían perros, ponte tú, habían perros salvajes, si se acercaban los perros teníamos que mirar nomás y rezar de que los cóndores se tiraran a volar. Ya. Y no tenían mucha experiencia de vuelo, entonces de repente volaban y llegaban. Pero llegó un momento en que apareció un grupo de cóndores que eran del lugar Wow. y llegaron y como que empezaron a volar encima porque había un chivo muerto. Entonces bajaron todos al chivo, se lo empezaron a comer, y ahí como que adoptaron a uno de estos cóndores. Entonces la manada lo recibió. De hecho, Buenísimo. era como bien violento porque el macho, que es como el líder de la manada, se le tiró a este cóndor chico, como que le pegó una encerrona así. Puta, le sacó un par de picotones, aletazos, y lo tiró al final de la fila. Ya le dijo: tú comís al final. Comieron todo, y ese cóndor quedó como jerárquicamente, lo recibieron, pero quedó como el último de la fila. Exacto. Entonces Oh, pero fue bien interesante sí, ver eso. o sea, para la naturaleza, ver que funciona de esa manera, como jerárquicamente hay uno que es el alfa, que esto yo no lo tenía idea, imagínate, y que le da la bienvenida, pero primero le saca la miércoles, primero le dice ya. ¿Y qué pasó con los otros dos? Me Sí. imagino que también llegaron a ser parte de esa manada, ¿no? No sé si se llama manada, si esa es la palabra correcta. Pucha, mira, la verdad es que yo estuve, el día que me tocó irme fue el día que pasó todo eso. Chuta. Pucha, fueron 2 semanas que no pasó nada, y el día que me fui, yo entonces, pucha, me quedé con ganas de ver qué pasaba. Y no supe nunca nada más, porque yo le pregunté a Eduardo esa vez, me dijo: sí, mira, sabes que les perdimos el rastro, ya no sabemos dónde están. Ya. Y pasaron 2 años, me parece mucho, y salió un artículo en el Mercurio, una foto de primera plana así, donde mostraban el cóndor, porque les ponen en el ala les ponen un número. Ya. Y mostraban a ese cóndor, lo mostraban adulto ya, súper grande, Wow. y ya consolidado dentro de la manada o de la bandada. Le habían sacado fotos arriba en, ¿cómo se llama el centro de esquí? Bueno, en la alta cordillera. Perfecto. Entonces, ya, y era el mismo cóndor que yo había visto, si me acordaba incluso en la numeración, yo ahí busqué las fotos, era el mismo. Y bueno, pues ya habían pasado 2, 3 años y el cóndor ya estaba adulto. Mira qué Estaba buena. lindo, grande.
¿Y cuánto vive un cóndor normalmente? No, un cóndor, pucha, puede vivir 60, 70 Ah, años sin harto. problema. Y cuando ustedes los liberaron, Sí. ¿cuántos años tenía más o menos? Mira, todavía el plumaje de pichón, eso me parece que hasta el sexto año que cambian Ah, las wow, plumas. mira. Entre 4 y 6 años empiezan a cambiar las plumas. No Perfecto. estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien de eso, pero yo sé que son todos plomos hasta cierta edad y empiezan a formar la corona después del, no sé, cuarto, quinto año. Y ya tienen plumaje adulto en el sexto, séptimo O año. sea, a ti te tocó estar tan cerca que los pudiste tocar, se podían... ¿Cómo es la experiencia de tocar un cóndor? Porque de verdad nunca he No, visto uno. no, no, no se pueden tocar. En el centro de aves hay unos cóndores que están improntados, que se llama, que se creen humanos Ya, o que creen que los humanos son cóndores. wow. Y ahí tú puedes tener una relación más cercana, puedes acercarte y todo, pero nunca tocarlo. O sea, un picotón de un cóndor te puede arrancar un dedo sin problemas, es un cuchillo Oh, eso. en serio. Qué Sí. heavy. No, de hecho, cuando lo estábamos liberando, el cóndor le pasó, porque le tenían, no me acuerdo, le tenían que poner esta cuestión en el ala. Entonces le taparon la cabeza y le maniataron las patas. Y en ese rato que le estaban tapando la cabeza, el cóndor sacó un picotón y le pasó a rasmillar la mano a uno de los chicos que estaba haciendo y le hizo un tajo cototo. Y fue El así nomás, y roce. fue como que, pum, Qué el impresionante. roce nomás. No hay que ir a meterse con los cóndores Las entonces. patas son planas, no pasa nada, pero el pico del cóndor es Sí, jodido. porque ellos no cazan, sino que ellos comen lo que ya está muerto, ¿no? ¿Son carroñeros? Sí, son totalmente carroñeros, sí. Buenísimo. Oye, André, ¿cómo pasaste después de toda esta experiencia con el cóndor? ¿Te dedicaste un rato más a lo forestal o ya te fuiste después a la empresa de tu familia? Eso fue, yo estuve hasta el 2015 en esa fundación y en ese año la fundación por temas económicos tuvo que cerrar. Ya, Entonces yo quedé con una mano adelante y la otra atrás, estaba viendo en Pucón, en ese tiempo ya estaba con Pamela, con mi señora, y, y estábamos esperando a mi hija. mira, ¿Cachai? Habíamos quedado recién embarazada mi señora, era, no sé, pues, septiembre, sabíamos que estaba embarazada y octubre quedamos sin pega. Y vivíamos en Pucón, entonces la decisión era, pucha, voy a seguir viviendo en Pucón, voy a seguir trabajando acá, voy a ver ahora, voy a usar mi título, a ver a si, ver si sale si algo. pasa algo. Y la verdad es que sí, fue bien duro hasta que nació mi hija, que fue al año siguiente. Mi hija nació en junio del 2016 y ahí ya la cosa está, los ahorros ya están en las últimas, la pega salía pero muy poca. Entonces, en ese momento mi papá estaba a cargo del campo. Entonces yo le dije, pucha, ¿qué piensas tú si yo me vengo para acá, po? Entonces mi viejo me quedó mirando y dije, chuta, yo pensaba que ya no te queríais venir y estábamos pensando en que íbamos a arrendar el Ah, campo. mira, ¿Cachai? Entonces fue como, no, pues no lo arrenden, me voy yo para allá, nos vamos y empecemos. ¿Cachai? Y uno de los conflictos de interés que yo tenía con mi viejo era que aquí se producía agricultura tradicional, con todas las cosas de la agricultura tradicional, agroquímicos, baterías, toda esa cosa. romper el suelo. Y todo eso, pues entonces yo ya venía con esta impronta de la conservación y no me gustaba para nada, ¿cachai? Pero en ese momento tuve que tomar esa decisión porque, pucha, era la sobrevivencia de mi familia, pues Exacto. teníamos que echarle para adelante, ¿cachai? Entonces eh, nos vinimos y yo me hice cargo del negocio de la familia, tal cual como se hacía, o sea, Pero no era cambié ni un el ápice negocio de de tu nada. familia era ganadero 100%, producían cereales, ¿cuántas hectáreas que estamos hablando? Es un campo ganadero, criancero, Ya, se criaba ganado, vacas Angus, y otro campo que es lechero, ya, tenía una lechería. perfecto. Entonces, a mí, me vine para acá y le dije, pucha, yo me hago cargo, pero yo no me quiero hacer cargo de la lechería. Yo estoy dispuesto a asumir eso, pero yo creo que el campo lechero hay que cerrarlo y habría que ver qué otra cosa podemos hacer con ¿Por ese qué campo. el campo lechero cerrarlo no era Porque tan rentable? ¿O muy jodido manejar un campo lechero? no, es jodido. Yo no tenía, o sea, imagínate, no tenía ni una experiencia.
Y las lecherías, oye, está ahí caminando por un filo súper delgado entre la rentabilidad y la Ya, pérdida. Y nosotros siempre habíamos estado más caídos para el lado de la pérdida que de la rentabilidad, entonces yo no me quería meter en más crédito porque, no, es que la verdad es como este negocio hay que hacerlo así. No, no, exacto. dije, mejor cerremos el negocio porque teníamos deudas importantes asociadas a la producción lechera y con el arriendo que se paguen las deudas y olvidémonos de esas deudas por un rato y dediquémonos a este otro campo y el otro campo lo dejamos ahí recuperándose Ya, pero al final no lo y cerraste, achicando se la lo deuda. arrendaste a otra empresa. A otra Ya, empresa, sí. perfecto. Y te dedicaste Sí. solamente entonces a criar ganado. A criar ganado, claro. Ahí me vine acá a donde estamos ahora. Y, y claro, pues ahí me vine un campo ganadero criancero. En ese tiempo habían, no sé, todavía no me acuerdo ya, pero han habido unas 280, 300 vacas Angus Ya, que parían todos los años, pero había mucha, no es que había desorden, pero no había una metodología clara de producir. O sea, ni siquiera yo sabía que no había una metodología. Eso yo lo miro hacia atrás ahora y con la experiencia que tengo ahora lo veo. Entonces, fucha, fueron tiempos difíciles por varios aspectos, pero principalmente porque no había caja en el ya. campo. La caja siempre la daba la lechería. Ah, mira. Entonces, al cerrar la lechería, este campo nos quedamos sin caja. Entonces, fue bien apretado el Pero zapato. eso es porque tú vendes las vacas una vez al año y ahí haces caja, ¿o no? O no sé si una vez al año. Claro, tú vendes los terneros, Ya. sí, vendes los terneros a marzo y con esa plata tenéis que aguantar hasta Marzo, marzo del año siguiente. exactamente, ya, perfecto. ¿Y cómo era la producción o cómo es la producción tradicional de ganado en Chile? Mira, cuando yo empecé, me junté, siempre tengo hartos amigos que son ganaderos, que son dueños de campo y son agrónomos y que se dedican a asesorar. Entonces me junté con varios y siempre les preguntaba, oye, ¿qué hago? ¿Cómo hago para producir? Porque les mostraba lo que me tenía yo. Entonces, la conclusión generalmente llegaba a que, mira, tus praderas son malas, tu pasto es Espérame, malo. tus O sea, praderas como en son el fondo malas y tienes tus un buen pastos es malo, campo. ¿no? Porque al final tú Sí, lo porque toda mejoras. la culpa, la única forma de mejorarla, porque el ganadero lo que produce no es carne, el ganadero produce comida. El ganadero lo que tiene que enfocarse es tener abundante comida al menor costo posible para que esa comida, el pasto, Perfecto. se transforme en un alimento que coman los animales y que suban de peso. ¿Ya? Ya. Entonces, el alimento que este campo tiene o que este campo tenía en ese tiempo no era suficiente para tener una crianza que fuera rentable o que fuera un buen negocio, etcétera, etcétera. Siempre era como que, pucha, los terneros salían chicos, las vacas no preñaban, las vacas estaban flacas, como que siempre había un problema y el problema no estaba radicado en el campo, estaba radicado en el campesino, en el agricultor. Yo era el que hacía la pega mal y por eso los resultados eran malos. Exacto. ¿Cachai? Que en cierta forma sí es así. O sea, era comprar pasto Pero, porque tu pasto no era entonces, bueno. Esas eran las recomendaciones que me imagino que te daban no, ellos, ¿no? no, las recomendaciones eran, anda al banco, pide un crédito de 300 millones de pesos, rompe todas tus praderas y empieza, y como que resetea tu campo, ponle empastadas de vallica con trébol y fertiliza, echa 300 toneladas de superfosfato triple por hectárea y ponle gasolina a tu campo y mete el acelerador a fondo y produce, ¿cachai? Producción tradicional, tradicional, tradicional. Total, total, y asociado al banco y todo. Entonces, nosotros estábamos, no había posibilidad de pedirle plata al banco porque ya estábamos con el banco acá, ¿cachai? Estaba que te remataba el banco Y ya. no tenía de dónde más sacar. No, en serio, sí, yo no dormía en las noches por eso, pues yo decía, pucha, si el arrendatario, decía yo, me falla un mes, cagué, ¿cachai? Exacto. Entonces, no, fue penca. Entonces, en esa angustia, eh, la búsqueda o sea, la necesidad de buscar soluciones que sean creativas,
me empezó a guiar por este y también por esta necesidad interna de romper con este patrón de la contaminación y los agroquímicos, Exacto. que es brutal. Empecé a buscar soluciones. Pues. Dije, chuta, tienen que haber una forma de hacer esto que sea distinto. Porque, ¿quién gana plata en la agricultura? Exacto. Decía yo, bueno, esta cuestión es mal negocio. De donde lo miré es mal negocio, porque ya ponte tú que le meto 300 millones de pesos al campo y no me dan los números, puta, me quedo sin campo, sin negocio, sin casa, Exacto, sin nada, ¿cachai? Más exactamente. encima haber votado 300 millones. Entonces pasó otra cosa que también me marcó profundo, que yo siempre en todas las épocas del año hay que hacer algo, hay que hacer un tratamiento, hay que hacer un manejo. En verano tienes que ir a cosechar el pasto, ¿cachai? En otoño tienes que aplicar el fertilizante de otoño y prepararte y fumigar para la cuncunilla, ¿cachai? En primavera tenés que preparar las praderas o sea, tenés que quemar las praderas para hacer los cultivos de primavera. Entonces Ah, siempre en chuta, alguna ya. parte está pasando algo tóxico. Sí, ¿Cachai? Tú sales al campo y yo quedaba pensando, no vamos a ir para allá, vamos a ir para allá, porque allá están tirando líquido, ¿cómo se llama? Insecticida para la concunilla. Esto fue, no te voy a inventar, fue septiembre del 2017 o 18, ya. pero fue por ahí. Y estábamos preparando un cultivo de primavera. Entonces habíamos aplicado herbicidas, habíamos aplicado el glifosato y no sé, otros 2 herbicidas más. Y habían pasado como 15 días desde la aplicación, entonces según la etiqueta ya era seguro entrar a la pradera, según se llama periodo de resguardo. Y yo fui para allá, fui con mi hija, ¿cachai? En ese tiempo mi hija tenía 2 años, y nos metimos a la pradera, y yo empiezo a mirar la pradera, estaba amarilla, estaba empezando a ponerse amarilla, y yo miraba la pradera y no me gustaba, era como, no sé si viste la serie Chernobyl, No, no la he visto todavía. pero en la serie Chernobyl ellos retratan la radioactividad de una forma bien inteligente, que es a través de un ruido, que es como un ruido de fondo, así. Sí, Entonces todo el rato que está ese ruido, a ti te pasa algo en la guata, chuta, estos tipos se están matando, no es saben, pero se están tóxico. matando. Y yo entré a esa pradera y yo empecé a sentir eso, ¿cachai? No sé si ya había visto la serie o no, pero era esa misma sensación De que esto no es de un normal, esto no ruido está así. bien de alguna manera. Aquí estoy en un ambiente que me está matando. Y después miro para abajo y mi hija estaba más abajo, sumergida en ese ambiente. Entonces yo estaba 1,50 m más arriba respirando otro aire, pero ella estaba Exacto. verdaderamente metida. 2 años era Ella de la estaba altura del sumergida en el pasto, po. ambiente. Entonces, exacto, entonces la recogí, la levanté, me la puse en brazos, salí corriendo. Y en ese momento dije, nunca más voy a exponer a mi hija a una estupidez así. O sea, nunca más. Ahí tomé la decisión. ¿Cachai? Y la decisión interna de querer cambiar eso. Perfecto. Entonces, después de eso fue rápido. Después de que se toman las decisiones, para tomar una decisión hay que tener mucho valor. Sí, Pero cuando tomas la decisión, ya como que las cosas pasan rápido, ¿cachai? Entonces, en ese momento después pasaron, no sé, 2 semanas y empezó a encontrar información de ganadería regenerativa, de otras personas que producían sin agroquímicos. Y me llamó la atención, entonces yo le empecé a mandar esta información a mis otros amigos que eran agrónomos o eran agricultores. ¿qué te decían? Y no te metáis en weás, que estáis Es la hablando, típica weón, te vais respuesta, a meter ¿no? en un forro, weón. No seas hippie, ¿cómo se No te seas ocurre? weón, no. Menos mal, porque cuando me dicen eso es como que me dan más ganas de Al meterme ahí, contrario, ¿cachai? ok, yo lo voy a hacer para demostrarte que tú Y estás ahí un equivocado. día, exacto, ahí se mete el ego y dice yo tengo la razón. Y, y, y en ese momento yo la estaba hablando ya con mi viejo, ¿cachai? Yo ya se lo estaba hablando, de oye, mira, está esta cosa, ¿qué crees tú? No sé. Y él un día fui a su casa, que está aquí al lado, y me estaba esperando un domingo para ir a almorzar, y me pasa una revista el domingo. Y dice, mira, y era la revista el domingo y decía ganadería regenerativa, así titular grande, y
estaba Matías Undurraga de Carnes El Reinal. Perfecto. Entonces, agarré el artículo, leí rápido y abajo decía el Instagram, me parece. Entonces me metí al tiro, así todo rápido, me metí, le escribí y me respondió el Matías al tiro, lo llamé, hablamos, yo creo que 3 minutos. Me dijo, no te voy a hablar nada más si es que tú no haces los cursos de manejo holístico. Ya. Entonces, dije, ¿qué cursos son esos? Pues no, métete a Efecto Manada y habla con la Isidora. Ya. Entonces me metí a la página de Efecto Manada y hablé con la Isidora Molina, que es la representante en Chile de manejo holístico, y a las 2 semanas tenía el curso. ¿Cachai? Ya. Entonces, ¿Pero un curso por video? ¿Un curso? dejé de hablar con Matías. No, en ese tiempo era presencial. Ya. Tenías que ir a Santiago, me imagino. Viajé claro, ahí fui a Santiago y ahí me enseñaron toda la metodología de manejo de ganadería regenerativa. Manejo holístico y ganadería regenerativa son dos cosas distintas. Ya. No sé si tú hayas escuchado hablar de alguno de los dos términos. Sí, de los dos, pero no tengo clara cuál es la diferencia. Pero, claro, el manejo holístico es una forma en que tú administras un negocio o un negocio o una profesión o lo que sea. Ya. Porque es la forma en que tú lo administras, que es separando todo en partes y que cada parte es tan importante como el todo. Ok. ¿Ya? Y eso viene de la palabra olón. Los olones son los eslabones de las cadenas. Entonces, una cadena cada eslabón es tan importante como el otro, Exacto. no hay ninguno más importante. Entonces, por eso se llama manejo holístico. Y la palabra holística yo creo que se ha banalizado mucho y se malinterpreta, se piensa algo como medio hippie, como algo, no sé, con olor a saumerio, Sí. tal vez. Y está muy lejos de ser eso, es una forma de administrar bastante inteligente y es una metodología muy clara y bastante asertiva. Entonces, lo que hizo Alan Savory fue tomar el manejo holístico y la ganadería regenerativa y generar un modelo de trabajo para que tú puedas tomar decisiones sin dejar de nada de lado porque sea menos importante. O sea, no sé, pues, el río que pasa por tu campo es tan importante como la vaca, como el suelo y como tus finanzas personales. Perfecto. Entonces tú no puedes darle más importancia a, no sé, pues, a la salud del suelo si tus finanzas personales están hechos bolsas, ¿cachai? O, oye, no, pues quiero, no sé, pues quiero tener mucho dinero y resulta que no pescáis el suelo. Eso te va a traer consecuencias en el futuro, ¿cachai? Vaya a tener un problema, la cadena está desbalanceada. Exacto. Entonces, se habla de como que tiene que haber una armonía en todo lo que haces para que todas las cosas se potencien entre sí. El Savory Institute, ellos son. ¿Cuál es el libro famoso de Savory? No es Dirt to Soil, ¿cierto? No, es ganadería regenerativa. Pucha, ¿dónde lo tengo? Ya, Por perfecto. ahí lo tengo, No, pero es manejo holístico. pero sí, a mí me suena mucho. Tiene varios libros. Sí, yo hace poco, bueno, hace poco, el año pasado, leí uno que era Dirt to Soil, que era una historia muy parecida a la tuya, que como este ganadero se terminó transformando después en ganadero regenerativo. No sé si te suena, no sé cuál es el nombre en español. Uh-huh. Sí, es que de historias eso es lo interesante, porque a veces, preguntan, oye, no sé, pues, ¿quién es tu referente? ¿Quién es tu inspiración para trabajar? Y resulta que hay tantos casos, hoy día se sabe de tantos casos de personas que han seguido el proceso que tal vez seguí yo, que siguen otras personas, que yo creo que es un proceso inevitable para las personas que amamos la tierra, encontrar este cambio, ¿cachai? Entonces, el que hayan otros casos, como el Dirt to Soil, o hay un documental que se llama Kiss the Ground. Sí, también lo ubico. Está la familia Harris en Estados Unidos, está Joe Salatin, o sea, hay mucha gente que está haciendo cosas extraordinarias, y cuánta otra gente que está haciendo cosas que ni siquiera se sabe, porque no quieren comunicarlo, no, lo están haciendo tranquilito. Entonces, yo creo que no sé, pues
Coyhaique, está José Manuel Gortázar con Fundo Panguilemu, que para mí él es el referente en Chile de todo este proceso de cambio que se está generando, ¿cachai? Y él es súper bajo cuerda, ¿cachai? No habla No se mucho, no promueve, no hace tiene redes canales de sociales. comunicación, no. Pero él es el papá de la ganadería regenerativa en Chile, Mira qué ¿cachai? bueno. Del manejo holístico. Entonces, si todos en Chile tuviéramos que honrar a una persona, debería ser a él, porque él fue el que dio la batalla, incluso en Sudamérica, porque Argentina también le debe el nacimiento del manejo holístico gracias a José Manuel y Borelli. Trabajaron juntos y formaron los primeros ensayos de manejo holístico en Punta Arenas. Tal vez no fueron los más exitosos, pero en Argentina la cosa prendió con agua y hoy día tienen un tremendo impacto en Mira qué Argentina lo bueno. que están haciendo. Oye, cuando ya tú hiciste el curso, leíste todo lo que tenías que leer y lo empezaste a aplicar, cuando lo empezaste a aplicar, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el empezar a aplicar, ver las reacciones? Que tu papá, me imagino que hay también un tema de cómo, oye, ven a mirar lo que está pasando. ¿Cómo fue eso? Mira, mi viejo dijo, hazlo. Ya, ¿Cachai? No, como que no puso trabas. Me preguntó qué vamos a hacer con la comida porque como que habían dudas, pero había harta confianza y sobre todo la determinación, que veía en mí la determinación, entonces me dijo, dale. ¿Cachai? Mi mamá estaba más asustada, pucha, ¿qué vamos a hacer con qué pasa si sacaba la comida? La típica pregunta, sí, ¿qué pasa si sacaba la comida? Pero en realidad los cambios que hicimos nosotros en el 2018, 2019, fueron cambios, no fueron grandes cambios, porque hay varias cosas que yo aprendí con el tiempo. Una de las cosas que en ese tiempo pasó es que había muy poca experiencia empírica en Chile de ganadería regenerativa. Hoy día hay muchos casos de éxito y buscar un campo donde tú puedas ir y mirar y preguntar y como que, oye, no, es que mira, esto llevamos 8 años, primer año pasó esto, segundo año pasó esto, no hagas esto, sigue este camino. Ahora hay mucha más experiencia. sí, En ese tiempo, pucha, yo trataba de preguntar cosas y como que no había mucha, y también las redes no eran tan, no había tanta red. Entonces, para mí no fue tan fácil, porque yo tampoco sabía qué mirar, ¿cachai? Era como, ¿dónde están los cambios que yo tengo que ver? ¿En qué me tengo que fijar exacto. para saber si el manejo regenerativo está funcionando? Entonces, el primer y segundo año fue tal vez hacer lo mismo, de una forma distinta. Sí, yo creo que empezaron a haber cambios en crecimiento. La primera primavera empezó a haber más pasto. Ya, Pero el cambio grande vino el 2020, cuando se acercó acá Francisco Calavi, que es de Regenera. Estaba partiendo con Regenera en ese tiempo. Y hicimos como que nos sentamos a desarrollar un plan ya mucho más como conceso, por decirlo así. ya. Entonces él me propuso que había que bajar la carga. Me dijo, tenés una carga muy alta, baja tu carga. ¿A qué te referís con bajar la ordenémonos de esta carga? forma. Y me dijo, tenía muchos animales. Ya, perfecto. Entonces dijo, baja la carga, pero hicimos una conversión. ¿Cachai? Me dijo, baja la carga y no coseches pasto. Ya. No cortes el pasto seco en el verano. Y yo eso sí que es, puta, ir en contra De la de todas las corriente, ¿no? creencias de todas. ¿Cachai? Porque el que no hace fardo en verano se muere de hambre en invierno. Entonces, Tus amigos agrónomos que te habían ya dado la otra confié. recomendación tienen que haber estado agarrándose la cabeza así a dos manos. No hablamos por mucho tiempo. Ah, no O les sea, de dijiste hecho, nada ya. no es que hayamos. No, preferí quedarme callado nomás. Sí. Ahora que tengo las redes, como que ya ahora se ríen y nos molestamos. Pero claro, ¿no? Eran decisiones que, no voy a hacer bolos este año, no voy a cosechar. Y esa yo creo que fue la decisión más importante que yo he tomado en lo que es manejo regenerativo. Dejar que la pradera permanezca siendo pradera siempre, ¿ya? Porque cuando tú vas y cortas el pasto en el verano, tú estás sacándole en el momento más crítico la cobertura Exacto. al suelo. ¿Ya? El momento más crítico para una pradera es el verano.
hay un solazo, viento seco, y más encima lo cortas bien abajo y le da todo el sol, entonces Lo vais es matando de a poco, terrible. po. Este, ¿no? Y matáis toda la flora Exacto. intestinal del suelo, por decirlo así. Entonces, la flora intestinal, el símil que existe entre el sistema digestivo del ser humano y el suelo, es muy interesante. O sea, el ser humano existe con, me parece que son 2 kilos o 3 kilos de microorganismos que Exacto. están dentro de nuestro intestino y que nos moldean. Nosotros, nuestra personalidad, nosotros creemos que la da nuestro intelecto, pero está súper lejos de ser verdad. O sea, las hormonas, de toda la relación que existe con la calidad del sueño, con, no sé, las enfermedades, está todo ligado al sistema digestivo. Entonces, si tú tienes una flora intestinal saludable, te alimentas con comida saludable, tienes una dieta saludable, vas a estar sano, Exacto. no te vas a enfermar nunca. Entonces el suelo pasa lo mismo, ¿cachai? Entonces cortar el pasto en verano es como mandarte una dosis de antibiótico por un mes, Chuta, ya. Pesado. ¿cachai? Que hay sin flora intestinal, ¿cachai? No que hay con nada. Y todo lo que está en los primeros 5 centímetros del suelo se muere. Literalmente se Exacto, sí. muere, que es donde más vida hay en el suelo. Entonces, imagínate, después tiene que venir el otoño y empieza todo de nuevo. Y cuando el suelo por fin despertó, que es en primavera, ya viene el crecimiento, tú vienes y lo cortas de nuevo, Exacto. ¿cachai? Entonces, la respuesta de la industria no es que tú estés matando el sistema, la flora del suelo, sino que el suelo es pobre en nutrientes, entonces tú tienes que fertilizarlo. Y después viene la solución y te dicen, no, es que el problema no es que tú estés fertilizando mal, sino que tienes la especie forrajera que tú estás usando no es adecuada. Entonces tú tienes que poner esta especie forrajera que es la vallica nui, la vallica no sé qué cosa, y tienes que mezclarla con trébol. Entonces esa fórmula, más el fertilizante, más ¿cómo se llaman? Los herbicidas, van a dar el crecimiento que tú necesitas para tu pradera. ¿Cachai? Pero en ninguna parte hablan de que el suelo es un sistema Exacto. vivo. Y como sistema vivo, si tú lo matas, eliminas el crecimiento. Entonces, todo eso, cuando dejamos de cortar el pasto, redujimos la carga, la respuesta al otoño siguiente fue que empezamos a tener crecimientos brutales. O sea, brutales. Te estoy hablando de ahora, hoy día, tú sales a recorrer el campo y yo nunca había visto tanto pasto en mi campo. Entonces, todos los Imagínate. años digo lo mismo. Yo nunca había visto tanto pasto. ¿Cachai? Estamos llegando ahora, no sé, pues estamos con 300, vamos a entrar al invierno con 330 vacas. De 220 pasamos a 330 y hay comida para O 450. sea, tú llegaste a un ¿Cachai? punto en que te dijeron baja la Entonces, carga y tú ya ahora aumentaste la carga. ahora vamos para adelante. Claro, bajamos la carga sabiendo que íbamos a subir. Ya, perfecto. O sea, esa es la forma de ¿Cachai? hacerlo. Reduce un poco la cantidad de vaca y después progresivamente la vamos aumentando. Pero tiene que ser de la mano de dejar de cortar el pasto. Exacto. Sí. O sea, no, yo no encuentro, para mí es igual, yo soy bien extremo para mis decisiones, ¿cachai? Entonces, ahora yo estoy cerrado con que no hay que cortar el pasto. Tal vez en 5 años más cambie de opinión y diga, ya, puedes cortar un poco, Pero es que ¿cachai? tú Pero has probado que cortar eh, el pasto era el problema y hoy día el dejar el pasto largo es la sí, solución al problema. Tú me y es diste, extraordinario. O sea, sorry, tú me diste la cantidad de materia orgánica antes y después. estamos midiendo los resultados de la medición, me lo tienen que mandar ahora, pero del año anterior al año pasado había aumentado 0,5%. Ya. Entonces probablemente ahora aumentamos un 0,5% más. Pero eso es buenísimo. O sea, Y un lo que punto, no, normalmente se va es degradando mucho. año a año, tú lo vas aumentando. O sea, tu corriente está Y con eso demostrando. aumenta la capacidad de retención hídrica. Exacto. Buenísimo. O sea, eso está Sí, perfecto. sí. Y sí, lo interesante, además de todo esto, es que cuando tú sales a recorrer el campo, bueno, en cualquier época, tú estás inmerso en un ecosistema que está vivo, ¿cachai? Entonces tú sales, voy a ver las vacas, y las vacas están siempre acompañadas de algo.
Las vacas no viven solas, las vacas en esta fecha viven con las golondrinas. Eso yo, es el primer año que lo observo, tal vez viene pasando hace tiempo, pero yo este año me dediqué a observar el comportamiento de algunas aves y empecé a mirar las golondrinas, y las golondrinas son insectívoras. Mira. Y las vacas en esta fecha tienen moscas, ¿cachai? Y hay una bandada de golondrinas que deben ser, no sé, pues unas 100, que vuelan y están todo el día volando arriba de las vacas. Y están comiéndose las moscas. Después están las libélulas, ¿cachai? Las libélulas, hay muchísimas libélulas y la libélula se come a otros insectos. Exacto. Entonces, hay una abundancia en el ecosistema que es tremenda. O sea, hay comida en abundancia, no solamente para las vacas, sino que también para las golondrinas, para los tiuques, para los charos, para las bandurrias, para las libélulas, para la cuncunilla, que todos la odian, Sí, ¿cachai? te das cuenta que no es tan Pucha, para el mala. gusano blanco. Oye, pero al final se va generando este ecosistema que es buenísimo de alguna manera, es súper beneficioso que pase y al final, eh, con esta experiencia, con los años que ya lleváis haciendo esto, ¿cómo ves a la gente? ¿Hay más gente cada día preguntándote, llamándote si por favor enséñame, quiero hacer este cambio? ¿O todavía está lento? Mira, yo creo que hay harta gente que está interesada en hacer los cambios, pero el motor más grande siempre va a ser el bolsillo. Ya. ¿Ya? Lamentablemente, y eso por un lado está bien, porque no sirve de nada ser ambientalista si no es un buen negocio, ¿cachai? Sí. O sea, tú no puedes ser un filántropo ambientalista porque se te acaba la plata y tu filantropía se transformó en un negocio agrícola tradicional. Exacto. ¿Cachai? Entonces, es súper importante de que la conservación sea un buen negocio para el que la practica, o sea, que le dé para vivir, y le dé para vivir como él quiere, ¿cachai? Y eso está bien. Entonces, hoy día los negocios agrícolas están, bueno, yo creo que siempre han estado bien estrechos. Sí. Muy poca gente habla de cómo le va en las finanzas, es como bien tabú hablar de plata. Y cuando yo digo, pucha, ¿sabes qué? No sé, pues, hoy día nosotros pasamos el breaking even, o sea, estamos sobre la línea de flotación. Exacto. Lo único que nosotros estamos haciendo hoy día es que estamos dejándonos las terneras, las hembras, como ganancia, o sea, estamos reteniendo las hembras. Ya. Para poder Entonces, reproducir eso más. hace que el negocio esté más apretado. Claro, porque estamos creciendo. Entonces el negocio está apretado, pero si yo vendiera todos los animales que produzco, estaríamos holgadísimos, o sea, estaríamos muy tranquilos. Exacto. Pero no es el caso, entonces todavía estamos apretados en el sentido de que la caja está estrecha, pero la caja da. ¿Cachai? Yo calculo que de aquí, no sé, a 2 años más, la cosa va a andar mucho mejor, pero yo tengo una visión a futuro, no porque va a cambiar el precio de la carne o porque va a bajar el precio de los fertilizantes, sino porque yo voy a ver el volumen que yo estoy buscando y yo conozco mi negocio y sé lo resiliente que es. Entonces yo sé que lo que me va a dar la ganancia no está dado por los factores externos, Exacto. sino por cómo yo administro mi negocio de forma interna. Y esa ¿cómo se llama? Esa dignidad de producir de esa forma es la noche a la mañana. ¿Cachai? Porque depender del precio de la carne para que digan, ay, puta, que el precio de la carne está re bueno, ahora está extraordinario el precio de la carne. Entonces, pero después va a estar malo. Oye, yo te aseguro que en 2 o 3 años más va a estar pésimo, y eso no tiene que ser un factor que determine si tú estás adentro o fuera del negocio. ¿Cachai? El factor que te hace determinar que tú estés dentro o fuera del negocio, en el fondo, es qué es lo que te mueve a ti a hacer el negocio. ¿Te gusta hacerlo? Entonces hazlo, y hazlo bien, hazlo de esta forma y vas a ganar plata. De frentón vas a ganar plata y te va a ir bien. Pero la plata está llegando después de que estás haciendo las cosas bien. O sea, al final no es tu objetivo principal, es la consecuencia de haber hecho todos estos otros pasos súper bien. Claro, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, hay que tener una administración bien férrea porque, pucha, en el campo tú querías, no sé, pues arreglar el camino de entrada y son 8 palos. Sí, ¿cachai? sí.
Entonces quería hacer el arreglo, tenéis que mantener la casa, no podéis mantener una, tenéis que mantenerlas todas. Entonces las cuentas son grandes y tienes que tener bastante como que mesura porque de repente se te escapa la mano y chuta, y el presupuesto se alteró por bastante. Entonces yo creo que hoy día la tranquilidad que tenemos está dada principalmente porque se han tomado decisiones que hacen que la administración sea, no es que sea austera, sino que se gasta donde se tiene que Exacto, gastar. sí. ¿Cachai? Bien administrado. ¿Y cuál es tu objetivo en el corto plazo? ¿Cuánto es la carga que te gustaría tener? Mira, hoy día estamos con 1.4 unidad animal por hectárea, Ya, que en términos ganaderos es una carga baja, pero la idea mía es llegar a 1.8 o 2, o sea, llegar a 450, 480 vacas pariendo. ya, ¿Ya? Ahí hay que hacer hay varios cálculos para ajustarse a eso. Pero ¿qué significa eso? Que lo interesante es que mientras más animales hay, a veces se piensa de que va a faltar comida, pero en manejo regenerativo se traduce en otros factores beneficiosos cuando tú tienes cargas elevadas, exacto. que tienen que ver con que la intensidad del bostaje y de la orina son mucho más intensos por metro cuadrado, y eso, esa comida que el suelo busca, hace que también crezca más la pradera. Exacto. ¿Sí? Entonces eso por un lado. Es fertilizante natural Y que por el estáis otro lado aplicando al estamos suelo. claro, y por otro lado estamos incorporando las gallinas, ¿cachai? En el manejo, y las gallinas son un factor bastante bueno para la salud del suelo. Donde están las gallinas, las especies forrajeras son más abundantes, las praderas tienen mejor condición, crecen más rápido, o sea, hay un efecto muy positivo sobre el suelo. Y tienen o sea, se nota que están las gallinas ahí. Tú vas andando por el camino y ves hacia allá y se ve un verde distinto al lado de acá donde no están las Mira qué gallinas. interesante. O sea, ya, pero para entender un poco, tú haces esto que es la rotación de las vacas, ¿no? Un ratito acá, un ratito allá. ¿Cómo hace ese movimiento el ganado? El manejo regenerativo tiene dos patas. Ya, Tiene la carga animal y el periodo de recuperación. Y tú tienes que manejar con los dos pies a un buen ritmo. Tienes que tener una buena carga animal, que significa eso, que la cantidad de comida que tu campo produce esté de acuerdo a la cantidad de animales que tiene. Y lo otro es el periodo de recuperación. Y el periodo de recuperación es cuánto tiempo te demoras tú en volver al lugar donde partiste. O sea, ya, cuánto tiempo te demoras tú en volver al punto de partida. Y ese periodo de recuperación tiene que ser el adecuado para que todas las plantas que están creciendo en ese potrero alcancen su periodo óptimo de corte, por decirlo así. ya, Y lo que se ha visto, entre que la planta se envejece mucho o está muy joven, es que el periodo óptimo de retorno son 45 días. ya. En, O sea, en 45 días primavera-verano, en época de crecimiento, en que vuelvan las vacas al mismo punto. al mismo punto. Y en invierno, que es cuando está el plan cerrado, que se supone que no hay crecimiento, pero acá igual conservamos crecimiento, nosotros lo tenemos ahora entre 75 y 80 días en invierno. Estamos haciendo un híbrido ahí, que la primera vuelta la hacemos en 75 días y la segunda vuelta la ajustamos al periodo de inicio del plan de pastoreo de primavera. Entonces, por lo general son como 65 o 70 días. Y nos ha funcionado bastante bien. ¿Y cuánto es el Porque eso espacio? implica mayor superficie. Ujú. Dale, te escucho, no sé si queréis terminar la idea. ¿Sí? No, es que tú le das una cantidad de superficie a los animales al día. Y todos los días le estás dando praderas nuevas. La idea es que todos los días los animales accedan a comida fresca. ¿Qué significa eso? Que la vaca sabe, el ternero sabe, de que todos los días va a tener acceso a una pastura con pasto fresco. Entonces, cuando llega la tarde, la vaca no se estresa porque se le acabó la comida en la pradera. La vaca está tranquila. Sabe que el día siguiente va a venir el encargado, le va a levantar el cerco y van a pasar a una pastura nueva. Eso psicológicamente para la vaca es súper importante. Porque la vaca libre de estrés, en términos de alimentación, es la noche a la mañana. La necesidad
de tener comida fresca todos los días es parte de la genética de los rumiantes. Los rumiantes, por naturaleza, buscan comida fresca todos los días. Y por eso se mueven. No, ellos no comen donde cagan. ¿Cachai? Y al mismo tiempo lo que los empuja a moverse son los depredadores. Entonces, cuando los animales están quietos por más de un día, el león, el puma o quien sea, ya analizó la manada, sabe dónde está el más débil y esperan a la mañana siguiente para comer. Entonces la manada rumiante sabe que tiene que moverse, que si no se mueve se mueren. Y ese instinto es parte está dentro de la genética de las vacas. Y si es que tú las dejas estacionadas por mucho tiempo en una misma pradera, la vaca empieza a estresarse, ¿cachai? Y empieza como que empieza a nacer ese instinto de salir. Y cuando tú no la estás moviendo y no le llevas comida, las vacas rompen cerco, puta, no dejan la crema. Se desesperan. ¿Cómo te afecta? Sí. Me imagino que eso tiene, de algún punto de vista, de la carne, la calidad de la carne o de la calidad, qué sé yo, del cuero. Una vaca estresada genera un producto de mejor calidad que una vaca estresada, ¿no? Eso debe estar comprobado también. Sí, o sea, a todo nivel, por todos los animales. Pero a nivel productivo, para una vaca, en general para el ganado, se traduce en menos ganancia de peso, en menos producción de leche, en menos, porcentaje de fertilidad. O sea, a las vacas les cuesta quedarse preñadas. Entonces tienes índices que se reflejan en tu estado de resultado. O sea, cuando tú vas a destetar los terneros, tienes terneros... A mí me pasó hace 2 años, pesamos los terneros y salieron, peso promedio fue de 300 kilos. Yeah. Yo nunca había tenido terneros de 300 kilos promedio destetados. O sea, tenía terneros de 350, el más grande, y el más chico estaba pesando 260. De un peso extraordinario, ¿ya? Para una crianza, un peso muy buen resultado. Y yo pensé que me había equivocado, que la pesa estaba mala. Yo dije, bueno, está descalibrada esta cuestión, ¿cachai? Entonces cuando fue el camión con los animales y se fueron todos, y agarré un balde de 20 litros, lo puse arriba de la romana, y pesaba 20 kilos, ¿cachai? Pero yo estaba asustado y dije, pucha, hay algo malo acá, ¿cachai? Nunca había visto terneros tan gordos. Nunca había visto. Y ahora están saliendo, todos salen entre 295 y 300 kilos. Entonces, el resultado de ese, porque es la misma genética que yo tenía, la genética no ha cambiado mucho, o sea, la misma rebaño vaca, en los últimos 8 años. Entonces, el resultado es el manejo. Yo antes, el primer año desteté terneros de 220 kilos. Mira. El segundo año de 245 kilos. Y yo estaba gritando, le grité a mi viejo, bueno, 245 kilos, celebramos. Tercer año, 280 kilos, ya no lo podía creer, ¿qué viene ahora? 300 kilos, man, puta. Extraordinario, ¿cachai? Entonces, es la happy cow, ¿cachai? Las vacas están felices, están comiendo pasto rico, tienen todos los días pasto fresco, producen mucha leche, lo pasan bien, ¿cachai? No hay estrés. Entonces, es un ambiente propicio para criar. ¿Volviste después a la empresa La Leche o eso sigue aparte? No, ese campo lo entregan en 5 años. Ah, perfecto. Son arriendo a largo plazo. Y la verdad, claro. Y la verdad es que, claro, si es que yo tuviera que tomar la decisión de si produzco leche o no, tendría que tener harta paciencia y plata ahorrada para poder meterme en un negocio así, porque es un negocio también que tiene 2 o 3 años más o menos en que hay que esperar harto para que las vacas empiecen a dar leche. Ah, ya, perfecto. Pero hoy día yo veo que el negocio de la carne en manejo regenerativo en Chile es extraordinario. O sea, mis terneros yo se los vendí a otra persona que los tomó en abril del año pasado y les puso 220 kilos. O sea, los está sacando de 500 y tantos kilos a puro pasto. Okay. Solo pasto, en un campo que yo la asesoro a ella. Ya. Yeah. Y hace manejo regenerativo. Tiene, no sé, 100 hectáreas y lo único que hacen es levantar el cerco todos los días y nada más.
sea, Mira qué el bueno. operador trabaja media hora al día para los animales Nada más. y les entregó 200 kilos por cabeza. Wow, O sea, es harto. y este año van a meter 200 cabezas, ¿cachai? Es mucho. Buenísimo. Oye, ¿y cómo? Entonces, a mí me decía otra persona, no, pero es que perdón, en un Sí, feedlot le meten 700 gramos al día de carne. Y no, esos terneros los terminan en 4 meses, no sé en cuántos meses. Le dije, sí, pero a qué costo? Pues, ¿cuánto te sí, po, cuestan esos 4 meses? En, exacto. en Y infraestructura, en personal, en silo, en comida, en concentrado, ¿cachai? ¿Cuánto te cuesta el kilo de ese animal comparado con este otro? Que los 200 kilos no les costaron nada. no, pues nada. Ahora, esos 200 kilos, ¿cuánto es grasa en el otro animal y cuánto es carne magra, ¿cierto? Eso también es una diferencia. No, y las carnes regenerativas está comprobado que son ricas en omega 3, o sea, son carnes antiinflamatorias y con Imagínate. una densidad nutricional mucho mayor. O sea, el comer carne regenerativa es lejos la mejor inversión que puede hacer una familia para alimentarse. No, me parece perfecto. ¿Cómo pasaste después de las vacas a las gallinas? ¿Cuándo las incorporaste? ¿Por qué las incorporaste y cómo ha sido todo ese otro proceso? Sí, mira, la verdad es que yo siempre, a mí siempre me ha llamado la atención el origen de los alimentos. Ya, ¿Cachai? ¿De dónde viene lo que comemos? Yo cuando estábamos empezando con mi señora en el año 2012, estábamos en Santiago y empezamos a hacer, hacíamos delivery de fruta y verdura, íbamos a la valledora a comprar y hacíamos reparto. Entonces era bien bonito ir a ver el origen en el centro de distribución de Santiago, de dónde venían los alimentos. Y, pero siempre me llamaba la atención qué pasa atrás del camión, de dónde viene esta comida. Y con los huevos siempre me pensaba, yo decía, ¿cómo crían estas gallinas? ¿Cachai? ¿Cómo son estos criaderos? Entonces, bueno, otra cosa que no te comenté es que mi hija nació con alergia alimentaria múltiple. ah, chuta, ¿Cachai? mira. La alergia alimentaria múltiple significó que mi hija no podía comer nada más que la leche que le daba la mamá. Y la mamá tenía 5 alimentos, ¿cachai? Porque todo lo demás le daba alergia. Ah, chuta. Entonces, ahí también buscamos las carnes de origen regenerativo y chuta, ya, pues démosle carne, alimentémonos bien. Ese fue otro factor importante para salir de la alimentación tradicional. Y ahí siempre estaba el tema del huevo. Puta, ¿qué comen las gallinas? ¿Cómo las crían? ¿Dónde las crían? Y siempre me llamaba la atención y yo veía estos gallineros móviles en otros países. Entonces, ¿cómo lo hacen, cachai? ¿Cómo lo podré hacer yo? Y de repente vi a la Carolina Escobar en Frutillar, que es señora de Antonio Kusanovich, que tienen el Fondo El Renuevo. Ellos Ya. también son regenerativos. Carolina tenía 2 gallineros móviles y son agrónomos. Habían sido alumnos de mi viejo, entonces puta, los fuimos a ver. Y yo miré eso y dije, esto es. Todo lo que hace ella a mí me hace sentido, lo voy a traer. Y además de que la ganadería regenerativa, una de las bondades que tiene es que deja mucho tiempo, ¿cachai? Sí, po. Porque es tan sencillo el manejo, es tan fácil hacerlo, y más encima si tú tienes un campo que está ordenado, el trabajo te toma, no sé, por 1 hora al día, y el resto del tiempo, pucha, oye, ya no hay que fertilizar, no hay que aplicar químicos, no hay que hacer bolos en el verano. Entonces, yo me empecé a ver con harto tiempo en las manos. Pues, y, puta, si tengo tiempo, usémoslo en algo, ¿cachai? De todas maneras. Y empezamos con un carro, ¿cachai? A mí me gusta construir, me encanta tener cosas en la mente y transformarlas en proyectos tangibles. Entonces, hay un muchacho que es un maestro soldador y es súper bueno, es muy bueno para interpretar lo que yo quiero. Entonces nos Ya, juntamos, te hicimos el sabe leer. diseño y lo empezó a hacer acá. Muy bien, muy bien. O sea, yo le explico con 2 palabras y me lo capta el tiro, ¿cachai? Entonces, hicimos, y además encima le pone su cosecha y queda buena su cosecha. Entonces, empezamos Perfecto. a diseñar el carro uno y compramos las gallinas, llegaron las gallinas, eso fue 2000, ya ni me acuerdo, 2023 me parece, diciembre del 2023, las gallinas tan chiquititas, de 6 semanas,
los primeros huevos fueron, no, el 2022 llegaron las pollitas en diciembre, 2023 en abril tuvimos los primeros huevos y los salimos a vender aquí a Futrono, pero yo siempre, desde el momento en que yo empecé con el negocio, yo siempre supe que mi cliente estaba en el Jumbo, Ya. en los supermercados del Jumbo. Entonces yo nunca me saqué de la cabeza de que yo tenía que entrar al Jumbo. No sabía cómo, no sabían cómo lo iba a hacer. Entonces postulé como proveedor, ¿cachai? Ya. Me hicieron una reunión, una entrevista y me dijeron, dedo para arriba, te vamos a tener como distribuidor si es que cumples con los requisitos, tienes que sacar tu resolución sanitaria y después sigues todos los procesos. Y eso fue esa conversación, ponte tú, la tuve con ellos en mayo. Y ahí me puse a trabajar como chino, bueno, dije, chucha, es harta pega. Entonces, en ese momento proyecté al tiro 2 gallineros más Ya. para poder abastecer las necesidades que yo esperaba que el Jumbo iba a tener. Y cómo se llama, y en ese proceso llegó el momento en que se cumplió la fecha que yo me había comprometido con ellos y les escribí y me dijeron, oye, cambio de planes, no, ya no te vamos a comprar. Chuta, ¿y por qué? Y yo me quedé con la mesa servida, güey. Estaba con la mesa servida, listo, la producción atrás mío, ¿cachai? Los huevos venían saliendo ya. Resolución La resolución sanitaria, todo. lista, tenía todo y no tenía clientes. Entonces ahí vino una locura, ¿cachai? Porque no sabía cómo. Entonces yo me propuse entrar al Jumbo como sea. Entonces empecé a tener una disciplina de escribirle correos a quien sea del Jumbo hasta que me volvieron a escuchar. y sí, aceptaron y empezamos a trabajar juntos y resultó que ha sido muy bueno y yo creo que para ellos también, bueno, ellos tienen muchos clientes, pero Sí, po. tenemos buenas demandas, ¿cachai? Tenemos harta demanda por local y no ha sido, o sea, no fue como que primero me pidieron una caja, ¿cachai? 15 docenas. Le dije, oye, no, pues me tienen que pedir más. Sí, Pues, porque... No, una caja. Partamos con una caja. ¿Pero te permitieron Puta hacerle madre, promoción una a esa caja, por lo menos? Es que ya yo ya tenía yo ya me conocía a la gente a través de las redes. Ya. Entonces yo empecé a anunciar que íbamos a estar en el Jumbo, empezamos como a contar la historia. Entonces la caja se fue en una mañana, No, ¿cachai? En perfecto. todos los locales, ¿cachai? Entonces a la semana siguiente ya me pidieron 5 cajas. De ahí ya me puse al contacto con reponedores y le empecé a pagar a reponedores para que siempre estuviera la góndola llena. ¿No? Y ahora estamos con un promedio de consumo de 8 cajas semanales por supermercado, que es muy bueno. Entonces, ¿no? Eso ha sido bastante bueno. Yo creo que el socio comercial más importante siempre va a ser el que te vende el producto Sí, po. y el que pague. ¿Cachai? Yo traté en ese lapso en que nosotros no tuvimos ventas con Jumbo, yo salí a vender huevos de Lanco, que está para el norte, un pueblito que está para el norte, hasta Puerto Montt. Oye, me Ya. llenaba la camioneta y salía a vender como sea. Esos huevos había que venderlos. Y ahí me di cuenta de que mi cliente no está en otro lugar que no sea en el Jumbo. ¿Cachai? Sí, po. Busqué todos los emporios de la zona, busqué todas las posibilidades de hacer contactos con personas que tenían locales y tal vez 2 o 3 funcionaron y después con el tiempo terminaron extinguiéndose los contactos porque igual la gente nos compraba en el Jumbo. Pero también porque la gente siente que no hay una diferencia entre tu huevo y el huevo tradicional. ¿No han aprendido que sí hay una diferencia? Es que el consumidor en general castiga mucho el precio del huevo. O sea, si tú vas a comprar una bandeja de huevo y tienes una bandeja que vale 7.500 pesos y al lado tienes una que vale 4.500 pesos y son el mismo calibre de huevo, vaya a comprarle de 4.500. Sí. Es casi un 2 por 1. Y con el huevo pasa lo mismo. O sea, si mi competencia en la góndola de supermercado está 500 pesos más barato, yo voy a vender menos, por 500 pesos. Ujú. Entonces, hay mucha, como que los clientes nuestros están identificados con la marca, se sienten identificados con nuestro producto
y están dispuestos a pagar el precio porque saben que nuestro producto es de buena calidad. Y es un producto confiable, es un producto transparente, es un producto que tiene una conciencia ambiental que nadie más ofrece en el mundo del huevo en Chile. De todas maneras. Y que tiene congruencia, ¿cachai? Nosotros tenemos congruencia entre lo que hablamos, entre lo que pensamos, hablamos y decimos. Porque nosotros, aquí viene gente a visitarnos y tú puedes venir de sorpresa cualquier día y vaya a pillar lo mismo, ¿cachai? No vaya a pillar la gallina encerrada en un galpón con calefacción. Están todo el año a todo pochero, comen todos los días lo mismo, las cuidamos de la misma forma todos los días, no aplicamos agroquímicos porque no, y entonces la gente valora eso. Pero el tema es que la economía familiar del chileno en general, no todos valoran, no todos buscan ese producto. No. Mucha gente busca el huevo común nomás y el huevo blanco y venga nomás. Sí, sí. Yo ahora último encontré acá en California una bandeja de huevo que tiene toda la publicidad que es regenerativa y noté la diferencia. O sea, me quedaban unos que había comprado en Casco y hice este otro y cambia mucho el huevo en color de yema, en sabor, es increíble. Por eso te decía que a la gente a lo mejor le falta esa cultura de aprender a conocer que hay diferencia entre un huevo y el otro. Po. Es que yo creo que lo que hace falta es que las personas en general recuperemos o entendamos que la farmacia de nuestro cuerpo es nuestra comida. Sí, y dejemos de buscar la farmacia en los químicos y que nos transformemos en farmacéuticos a través de la alimentación. Porque si es que eso nosotros lo transformamos en un hábito, es automático, es natural. No hay un esfuerzo por elegir, ¿cachai? Tú vas a elegir el producto que te hace bien y que le hace bien al suelo, ¿cachai? No hay una discusión valórica dentro. No, o sea, no. Te vas a esta parte de la góndola porque tú sabes que de ahí para allá el huevo te va a dar acidez, el huevo te va a caer mal a la tarde, la vaya a comer, te va a repetir, ¿cachai? A mí me pasa eso. Yo cuando como, por ejemplo, huevos en hoteles, en otras partes, me repiten. A la media hora estoy con una acidez acá y me doy cuenta que es el huevo. Mira qué increíble. ¿Tu hija también tenía alergia al huevo? Yo me como 6... ¿Sí? Dale tú primero. Sí, no voy a comer nada. Chuta. Sí. Yo me como 6 huevos todos los días. Todas las mañanas. Ese es el desayuno, buenísimo. Y ese es el desayuno, con un café expreso extraordinario. No, perfecto. Y soy prácticamente como carne. O sea, yo antes era vegetariano, llegué a ser vegano. ¿En serio? Entonces fue romper esas creencias para entrar a este mundo donde estoy ahora. La principal creencia que yo la rompí a través de la salud. Mi cuerpo cambió muchísimo cuando yo empecé a comer carne de nuevo. Y fue impresionante. O sea, yo antes me lavaba los dientes y escupía sangre todos los días. Yo pensaba que tenía problemas en los dientes. Mis encías sangraban mucho. Las manos se me pelaban. Yo empezaba a tener las manos súper peladas. Se llama fogginess en la mente. Como que se te olvidan las cosas. Acá, ¿cachai? Esa cosa se me olvidaba. Bueno, es igual, con la edad empieza a ser más recurrente, pero sí, yo me di cuenta el día que empecé a comer carne de nuevo que empezó a cambiar eso. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Se había quedado pegado. Ay, sí. Perfecto, creo que ya llegaste al final del capítulo con Andrés Ciampi. Creo que al principio lo pronuncié con mucha CH, pero es un apellido italiano, Ciampi, creo que así está mejor dicho. ¿Qué pasó? Que llegamos hasta una parte de la conversación que ustedes pudieron escuchar, que estábamos terminando de conversar sobre salud, los huevos, el consumo y todo lo demás. Y tuvimos un tema con la conexión, no sé si fue mi internet o el internet de Andrés, algo pasó y después pudimos seguir grabando. Pero cuando estaba aquí, en edición, me di cuenta que solamente mi parte de la conversación se grabó y la parte de Andrés no se grabó. Por lo tanto, era muy gracioso porque me veía yo moviendo la cabeza y respondiendo cosas que no se escuchaban, así que fue una lata. La última parte de la conversación también era muy entretenida, era muy
al hueso de cosas de cómo te metes en agricultura regenerativa o qué puedes estudiar, qué sé yo, y algunas otras preguntas personales. Por lo tanto, ya lo conversé con Andrés esto y le expliqué lo que había pasado, así que la invitación es a que estén atentos al podcast, porque obviamente Andrés va a regresar en un par de capítulos más para poder retomar esa conversación, hacer una despedida como corresponde. Aprovechamos de actualizar cosas que está haciendo con sus proyectos, así que va a ser va a ser muy entretenido tenerlo de vuelta y poder retomar esa conversación. Y las disculpas del caso, creo que obviamente estoy metido en hacer que este programa funcione y funcione bien. Y cuando me pasan estas cosas, obviamente hay responsabilidad atrás y me siento un poco culpable porque no está saliendo como quiero que salga. Pero también son cosas que pasan y por eso la explicación al final del capítulo, cosa que lo escuchen completo y después también queden como, ok, sí, tiene razón. Y eso, así que ojalá que lo hayan disfrutado. De verdad, su historia fue muy entretenida. Creo que aprendí muchas cosas con él que me hacen despertar un poquito más el bichito de la agricultura regenerativa y todos sus beneficios. Así que en un próximo capítulo vamos a seguir profundizando ese tema. Ya tengo en mente a mi próxima invitada para conversar de lo mismo. Así que nada, pues agradecido de que escuchen este programa. Compártelo, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube donde se suben los capítulos también, o sígueme en Spotify. También estoy en Apple Podcast ahora, así que está saliendo en todos lados. Miro las estadísticas del programa y hay varios países que se está escuchando y que me sorprende, porque me sorprende saber el poder de esto, de un podcast y cómo llega a otros países. Y eso me mantiene motivado, me mantiene con el espíritu de arriba para seguir grabando y invitando a gente y poder hacer esto para que ustedes aprendan junto conmigo sobre agricultura. Eso, nos vemos, muchas gracias.